Valentina tenía 44 años y vivía en un pequeño pueblo del norte de España, en Villanueva de Oscos, un lugar donde las montañas se abrazan con el cielo y los bosques de castaños susurran historias antiguas. Su casa estaba al final de una calle empedrada, rodeada de viejos manzanos cuyas ramas se entrelazaban como dedos cansados, y el aire olía a miel y a tierra mojada, incluso en pleno verano. Su marido, Javier, trabajaba como electricista en la central térmica local. Era un hombre tranquilo, amable, sin aspavientos, un tipo que nunca abandonaba su calma ni siquiera cuando le tocaba arreglar la luz en medio de una tormenta. Llevaban años sin discutir, sin reír juntos, simplemente existían en la misma casa, como dos sombras que se cruzaban sin mirarse. El silencio se había instalado entre ellos, un silencio cómodo, pero frío. A principios de junio, Valentina recibió una llamada de su prima, Carmen, que vivía en Lugo. Carmen le pidió un favor. Su hijo Miguel acababa de terminar el ciclo formativo y esperaba encontrar trabajo en Madrid, pero se estaba retrasando. Le rogó que lo acogiera durante un par de semanas. Valentina no puso objeciones. En el fondo, la idea le despertaba una curiosidad inesperada. Cuando Miguel llegó, no reconoció al chico que recordaba de su infancia. Tenía 21 años, alto, con hombros anchos y una mirada de un verde claro, casi hipnótica, que parecía esconder secretos. Su sonrisa era ligera, juguetona, como si la vida fuera un juego del que él conocía las reglas, pero sin tomárselo demasiado en serio. Tenía una cortesía poco habitual en alguien de su edad, un modo de hablar medido, calculado, que la hacía sentir incómoda y a la vez intrigada. Aquella primera mañana, Miguel apareció en la cocina descalzo, con unos pantalones cortos beige y una camiseta blanca ajustada que resaltaba la firmeza de sus hombros. Valentina estaba junto a la encimera, vestida con una bata de seda color lavanda pálido, ceñida al cuello con un delicado ribete, y el cabello recogido de manera despreocupada. Sus labios llevaban apenas un toque de brillo, más por costumbre que por vanidad. No pensaba en él de aquella manera, o al menos eso intentaba convencerse. «Buenos días, Valentina», dijo Miguel, deslizando una taza bajo la cafetera. «Aquí huele a infancia, ¿sabe? Como a tortitas y vainilla». «Son los buñuelos que hacía mi abuela», respondió ella, sonriendo con nostalgia. Se sentó a la mesa y empezó a contarle sobre Madrid, sobre las entrevistas de trabajo que esperaba, sobre la ciudad que parecía tan lejana y tan temida. Valentina escuchaba absorta, como si nada en el mundo fuera más importante que sus palabras. Cuando él tomó un plato, sus dedos rozaron por accidente los de ella. Un pequeño contacto, casi imperceptible, pero suficiente para que un latido se le escapara del pecho y se le anudara la garganta. Aquella tarde, le propuso mostrarle el pueblo. Pasearon por el bosque de robles y castaños, llegaron hasta la iglesia vieja donde el olor a cera y lluvia estancada se mezclaba. Miguel hablaba poco, pero cuando rozaba su espalda para indicarle el camino, era como si una corriente eléctrica recorriera su piel. Valentina no se sobresaltaba, aunque conocía cada sendero como la palma de su mano. Lo que más le asustaba no era el contacto, sino que no le asustara. Al día siguiente, Javier tuvo que ausentarse por trabajo en Oviedo durante una noche. Valentina se quedó sola, después de la ducha, envuelta en una toalla y oliendo a manzanilla fresca. Abrió la puerta y allí estaba Miguel en el pasillo. Solo llevaba unos pantalones de punto oscuros, el pelo mojado pegado a la nuca, y gotas de agua resbalaban por su clavícula. En su brazo lucía un tatuaje, una flecha de brújula. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y se despidió con un buenas noches. Pero su mirada permaneció un instante más de lo necesario. No era una mirada descarada ni grosera, solo un poco más intensa, como un susurro que se queda en la piel. Valentina se metió en la cama con una camisola corta de algodón fino, un suspiro de tela que apenas cubría su piel. No pudo dormir. En su mente resonaba una palabra, demasiado. Al día siguiente, se vistió con un vestido color turquesa desvaído, con un escote cruzado que dejaba al descubierto unos hombros suaves y un ligero brillo de seda en las mangas. Recogió el pelo con una pinza plateada y se perfumó con un toque de pera detrás de la oreja. Al entrar en la cocina, Miguel ya estaba esperándola con 2 tazas de café. «Este color te sienta bien», dijo, serio. Sobre todo por la mañana, ella fingió no escuchar, pero dentro se sentía como el agua antes de hervir. El día pasó rápido entre las compras en el mercado, la farmacia y el cuidado de las flores. Por la noche salió al jardín, descalza,
con un vestido sencillo hasta la rodilla que solía usar para las tareas del fin de semana. Pero ahora la tela se pegaba a su cuerpo de una forma diferente. Miguel apareció con una regadera y se acercó en silencio. «Te queda bien el aroma de la lila nocturna», susurró. Ella no respondió. Solo sintió como la piel bajo aquella tela temblaba desde el cuello hasta las rodillas. Ya no estaba en tierra firme, el aire en la casa se volvió denso, los pasos retumbaban y el tic-tac del reloj parecía resonar en sus huesos. Miguel se movía con cuidado, como si hubiera aprendido a sincronizarse con sus latidos. No hablaban, pero cada silencio vibraba con una tensión que hacía temblar sus rodillas. Al tercer día, cuando el calor amainó, Valentina ordenó el armario de la habitación y encontró un vestido antiguo, color crema, con tirantes finos y un escote profundo, de seda casi transparente que había usado solo en bodas de conocidos. Se lo puso sin ropa interior, no para nadie, solo para sentirse diferente. Cuando salió a la cocina, Miguel cortaba peras y melocotones con la camisa de lino desabotonada y pantalones claros. Su pelo húmedo dejaba gotitas en el cuello de la camisa. «¿Hoy estás diferente?», preguntó, mirándola como si ella fuera humo matutino. Ella rió para esconder cómo se le encogía el interior y se fue al huerto a recoger fresas, pero ni siquiera la tierra bajo sus uñas pudo borrar la imagen de su mirada. Por la tarde, propuso ir al lago de Cerdeña, un lugar apartado donde casi nadie iba. Dudó, pero asintió. Eligió un vestido sencillo color marfil, sandalias planas y un pañuelo fino alrededor del cuello. Miguel la miraba como si ella fuera un mapa que había memorizado de memoria. En la orilla no había nadie. Él fue el primero en entrar en el agua, quitándose la camiseta. Su piel era casi bronceada, y el sol y el agua hacían que su cuerpo vibrara con vida. Ella se quedó en la arena con el vestido pegado a las caderas. El viento levantaba la falda de manera atrevida, pero no corrigió nada. Quería que él viera. «¿Vienes?», llamó él, nadando hacia ella. Entró descalza, sintiendo como el agua le cubría los tobillos, las rodillas, y como el algodón mojado se pegaba a su piel. «¿Puedo?», preguntó Miguel antes de rozar su muñeca. Ella asintió. Sus dedos eran cálidos, fuertes, pero tacto delicado, como si temiera dejar huellas. Y fue ese roce el que la dejó vulnerable. De vuelta en casa, se metió en la bañera con espuma de lemongrass que escondía todo menos el pensamiento de lo cerca que él había estado. Cerró los ojos y permitió que su imaginación la llevara a imaginar su mano deslizándose por su mejilla, por su hombro, su voz susurrando al oído. Un sobresalto la hizo abrir los ojos. La puerta del baño estaba entreabierta. Miguel estaba en el umbral, con la camiseta y los pantalones cortos, su mirada oscura y atenta. «Te oí llenar la bañera», susurró. «Miguel, aquí no puedes», dijo ella, cubriéndose con las manos. «Lo sé, pero no dijiste que me fuera», replicó. No entró, solo se quedó allí, mirándola con una madurez que desnudaba el alma. Se fue solo, pero ella ya no era la misma. Al día siguiente llevó un vestido verde oscuro con una abertura alta, unas sandalias de piel fina, pendientes pequeños de perlas y un perfume suave de pimienta blanca. Sentía su piel vibrar bajo la tela, pero no por frío. Miguel entró en la cocina con el pelo despeinado y los ojos somnolientos, camiseta y vaqueros viejos. «¿No dormiste?», preguntó ella. «Tuve un sueño», contestó él. «Que te besaba y no te apartabas». Ella bajó la mirada y la cuchara le resbaló de las manos, cayendo en la taza de café, salpicando el líquido. Él no se acercó, pero parecía que entre ellos ya no quedaba nada, ni mesa, ni tazas, ni palabras. Al día siguiente, ella salió temprano. No podía respirar bajo su mirada en aquella casa donde todo olía a espera. Se fue a Lugo, fingiendo que necesitaba especias y un mantel nuevo, pero solo quería desaparecer, aunque fuera por unas horas. Al volver, Miguel no salió a recibirla. Estaba sentado en el porche, hojeando un viejo álbum de fotos. Ella casi pasa de largo, pero él levantó la cabeza y dijo: «¿Eres tú en la foto en la playa con camiseta de rayas?». «Sí», confirmó ella. Tenía 20 años. «Una lástima que no te conociera entonces, habría sido demasiado pequeño». Él sonrió con ironía, pero sus ojos se volvieron serios. Y en esa mirada había demasiado. Ella entró en casa sin mirar atrás. Más tarde, cuando la noche cayó, sacó una botella de vino, la misma que él había mirado en la tienda. Salieron al porche descalzos. Él llevó una manta vieja y se sentaron en una mecedora de madera. El verano olía a hierba fresca, la noche era suave, casi aterciopelada,
tienes unas piernas bonitas, dijo de repente, ella. Villanueva de Oscos amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía querer ocultar secretos antiguos entre sus colinas y sus bosques de castaños. Valentina abrió la ventana de su habitación y dejó que el aire fresco le acariciara el rostro. Aún sentía el peso del mensaje en el móvil como un susurro persistente que se negaba a desaparecer. Apoyó la cabeza contra el marco de la ventana y cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos que danzaban entre el deseo, la culpa y la incertidumbre. Bajó al salón con una bata de satén azul celeste, ligera y sedosa, que se ceñía a su figura de manera sutil, dejando entrever la curva de sus caderas y el delicado contorno de sus hombros. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera, y el brillo de sus pendientes de plata atrapaba la luz matinal, destellando como pequeños faros en esa casa que parecía haberse convertido en un escenario de emociones contenidas. En la cocina, Javier estaba ya preparando el desayuno, con su habitual calma imperturbable. Llevaba una camisa de cuadros remangada y unos pantalones vaqueros ligeramente gastados. Al verla bajar, levantó la vista y sonrió con esa ternura sencilla que ella tanto había amado alguna vez, aunque ahora les costara encontrarse en palabras. «Buenos días, Valentina», dijo él, mientras le tendía una taza de café humeante. «¿Dormiste bien?», ella asintió, tomando la taza con las manos temblorosas. ¿Cómo contarle lo que la torturaba por dentro sin romper la frágil paz que aún quedaba entre ellos? Decidió quedarse callada, fingiendo que la bruma de la mañana no era más que un capricho del tiempo. Mientras tanto, en la habitación de invitados, Miguel dormía profundamente. Sus rasgos, aún juveniles pero marcados por una madurez prematura, destacaban en la débil luz que se colaba por la ventana. La sábana blanca apenas cubría su torso bronceado, y en su cuello se notaba el leve rastro del agua del baño de la noche anterior. La flecha tatuada en su brazo parecía apuntar hacia un destino incierto, como si él mismo estuviera buscando una brújula interna para orientarse. Valentina se acercó con cautela, sin hacer ruido, y observó el perfil de aquel joven que había irrumpido en su vida como un vendaval inesperado. Su corazón se aceleró al recordar el roce de su mano, la calidez de su piel, la profundidad de sus ojos verdes que parecían contener un océano de secretos. Se preguntó cuánto tiempo más podría sostener aquella tensión sin romperse. Decidió salir a caminar para despejar la mente. Se puso un vestido largo de lino color marfil, con un escote discreto y tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados. Calzó unas sandalias de cuero suave, y recogió su cabello en una coleta baja, dejando escapar algunos mechones que se mecían con el viento. Antes de salir, se puso un collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja, regalo de su madre, que le daba una extraña sensación de protección. El sendero que llevaba al bosque estaba cubierto de hojas secas y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Mientras caminaba, recordó las veces que de niña había explorado esos mismos caminos con su prima Carmen y Miguel, cuando él aún era un niño travieso y despreocupado. Ahora, aquel niño se había convertido en un hombre que la miraba de una manera que ella no sabía cómo interpretar. De repente, escuchó el crujido de unas ramas y se giró rápidamente. Era Miguel, que la seguía a cierta distancia, con la camisa abierta y los pantalones enrollados hasta la pantorrilla, descalzo también, como si quisiera fundirse con la naturaleza que los rodeaba. «No quería asustarte», dijo él con una sonrisa tímida. «Pensé que tal vez te gustaría compañía». Ella vaciló un instante, pero finalmente asintió. Caminaron juntos en silencio, dejando que el bosque hablara por ellos. Las sombras de los árboles dibujaban figuras caprichosas en el suelo, y el sol filtrado creaba destellos que parecían bailar con cada paso que daban. Miguel se acercó un poco más y, sin mediar palabra, tomó la mano de Valentina entre las suyas. Su tacto era cálido, firme, y al mismo tiempo delicado, como si temiera que un mínimo gesto pudiera romper el hechizo que los envolvía. «¿Sabes?», murmuró él. «A veces creo que eres un enigma que no quiero resolver, sino simplemente admirar desde lejos. Pero otras veces siento que me arriesgaría a perderme en ti». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un nudo se formó en su garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa que calmara aquella tormenta interna, pero sus palabras quedaron atrapadas en su pecho. Llegaron a un claro donde la luz del sol calentaba el suelo cubierto de musgo. Se sentaron sobre una roca lisa y Miguel apoyó la cabeza en el hombro de Valentina, cerrando los ojos como buscando paz. «¿Crees que es posible que dos personas se encuentren en el momento equivocado?», preguntó él con voz queda. Ella suspiró,
sintiendo que su corazón latía con fuerza al compás del suyo. No lo sé, respondió. Pero a veces, incluso los momentos equivocados pueden cambiarlo todo. El silencio se hizo cómplice mientras el viento susurraba entre las hojas y el tiempo parecía detenerse para ellos. Sin embargo, una sombra invisible se cernía sobre aquella escena de calma y deseo. Algo que ninguno de los dos aún alcanzaba a comprender del todo. Al regresar a casa, la atmósfera había cambiado. Javier estaba en la cocina, mirando por la ventana con el ceño ligeramente fruncido. Cuando vio a Valentina entrar, su expresión se suavizó, pero en sus ojos se percibía una mezcla de preocupación y resignación. ¿Has estado afuera mucho tiempo?, preguntó con voz baja. Solo necesitaba aire fresco, respondió ella, evitando su mirada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y las luces se apagaron una a una, Valentina se quedó mirando la puerta de la habitación de Miguel, preguntándose si aquel joven estaba tan atrapado en sus propios dilemas como ella en los suyos, pero lo que ninguno sabía era que, en las sombras de la noche, alguien más observaba. Alguien que había llegado al pueblo sin hacer ruido, con intenciones ocultas y una sonrisa enigmática que prometía que nada volvería a ser igual, y así, mientras la luna bañaba Villanueva de Oscos con su luz plateada, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos guardaba Miguel que podrían cambiar para siempre la vida de Valentina y de todos los que los rodeaban? Porque a veces, el pasado no está tan enterrado como creemos, y las sombras pueden ser más largas de lo que la luz permite ver. El pueblo despertaba con un susurro casi imperceptible que recorría sus calles empedradas y sus tejados de tejas rojas. En la plaza mayor, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el cántico lejano de los pájaros, mientras los primeros rayos de sol acariciaban las fachadas de piedra y madera. Valentina, envuelta en un ligero chal de lana color marfil, bajó al desayuno con un aire de melancolía contenida. Sus ojos oscuros reflejaban la incertidumbre que se había instalado en su alma desde la llegada de Miguel, y aunque intentaba mantener la rutina, cada gesto parecía cargado de un significado oculto. Javier estaba sentado en la mesa, hojeando el periódico local. Su expresión, habitual mezcla de serenidad y cansancio, se tornó más sombría cuando levantó la vista y encontró la mirada de Valentina. Sin mediar palabra, ambos comprendieron que algo se había quebrado, una línea invisible que dividía el pasado del presente, y que esa grieta amenazaba con extenderse hasta consumirlos. Mientras tanto, Miguel se preparaba para salir. Lucía una camisa blanca de lino, ligeramente arrugada, que dejaba entrever sus brazos firmes y bronceados, y unos pantalones de algodón beige que le conferían un aire desenfadado pero elegante. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que parecía ocultar tormentas internas, y su sonrisa, aunque sincera, no lograba ocultar la sombra de una decisión difícil. ¿Vas a pasear por el pueblo?, preguntó Valentina desde la cocina, con un tono que mezclaba curiosidad y temor. Él asintió, recogiendo una cámara antigua que siempre llevaba consigo, como un amuleto que capturaba momentos efímeros. Quiero explorar un poco más, respondió. Hay lugares aquí que parecen sacados de un cuento, y no quiero que se me escapen. Valentina sonrió débilmente, recordando cómo aquel joven había irrumpido en su vida con la fuerza de un huracán, desequilibrando todo a su paso. A pesar de la tormenta emocional que le envolvía, había algo en Miguel que despertaba en ella una esperanza olvidada, un anhelo de renacer. Al salir a la calle, Miguel se encontró con un grupo de ancianos sentados en un banco, charlando animadamente sobre la cosecha, el tiempo y los viejos tiempos. Se acercó con respeto y pronto se vio inmerso en la conversación, escuchando historias de amores perdidos, de guerras lejanas y de secretos enterrados bajo la tierra fértil del valle. ¿Eres nuevo por aquí?, le preguntó don Emilio, un hombre de barba blanca y ojos vivaces. Sí, vengo de Lugo, contestó Miguel. Estoy de paso, pero intento conocer todo lo que pueda. Bienvenido, entonces. Aquí todos tenemos algo que contar, aunque a veces las palabras se quedan atrapadas en el viento. Miguel sonrió, sintiendo que aquel pueblo escondía mucho más de lo que aparentaba, y que él mismo formaba parte de una historia mucho más grande que su propia vida. Al caer la tarde, Valentina decidió visitar la pequeña biblioteca municipal, un lugar acogedor con estanterías de madera y sillones de terciopelo rojo. Allí, entre libros polvorientos y fotografías antiguas, buscaba refugio para su mente inquieta. Se puso un vestido de algodón verde oliva, sencillo pero elegante, que abrazaba su figura con delicadeza. Sus labios llevaban un tono suave de carmesí y el cabello, suelto,
caía en ondas naturales que enmarcaban su rostro con un halo de misterio. Mientras hojeaba un álbum de fotografías del pueblo, una imagen en particular llamó su atención. Era una foto en blanco y negro de un joven con una flecha tatuada en el brazo, parado frente a una casa antigua. La fecha en la esquina indicaba que había sido tomada hacía más de 40 años. El parecido con Miguel era innegable. Un escalofrío recorrió su espalda y sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Quién era ese hombre? ¿Podría tener alguna relación con el joven que ahora ocupaba su casa? De repente, una voz cálida y familiar la sobresaltó. ¿Buscas algo interesante? Miguel apareció a su lado, con una sonrisa ladeada y los ojos brillantes. Encontré esa foto antes y no pude resistirme a mostrarla, dijo. Creo que hay más de lo que parece en ese álbum. Valentina lo miró fijamente, sintiendo que el destino los había unido para desenterrar secretos enterrados hace mucho tiempo. Decidieron investigar juntos, sumergiéndose en las historias del pueblo y en sus propias emociones. Cada día que pasaban juntos, la tensión entre ellos crecía, pero también lo hacía la comprensión y la complicidad. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza, el cielo estrellado fue testigo de una confesión inesperada. Valentina, susurró Miguel, tomando su mano con delicadeza, hay algo que debo contarte. No solo soy un joven perdido buscando un lugar. Hay sombras en mi pasado que podrían arrastrarnos a ambos al abismo. Ella apretó su mano, dispuesta a enfrentar cualquier tormenta junto a él, pero justo en ese instante, un ruido sordo rompió la calma. Provenía del interior de la casa, un sonido que no debería estar allí. Ambos se miraron, conscientes de que el misterio apenas comenzaba y que aquello que habían descubierto era solo la punta del iceberg. Mientras el viento silbaba entre las ventanas y la luna ocultaba su rostro tras las nubes, una figura desconocida observaba desde la penumbra, con una sonrisa que prometía que nada volvería a ser igual en Villanueva de Oscos. ¿Quién era aquel intruso? ¿Qué secretos guardaba? Y, sobre todo, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar Valentina y Miguel por descubrir la verdad? La noche en Villanueva de Oscos se había tornado densa y silenciosa, como si el propio pueblo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Valentina y Miguel, todavía sentados en la terraza, sintieron el escalofrío que cortó el aire cálido del verano. El ruido sordo proveniente del interior de la casa se repitió, esta vez acompañado de un leve crujido, como si alguien moviera muebles o pisara con cautela sobre el suelo de madera. Miguel se levantó de inmediato, dejando la copa de vino sobre la mesa con un ligero tintineo. Sus ojos verdes, brillantes y alertas, se posaron en Valentina, que por un instante dudó, pero luego lo siguió con determinación. Ambos caminaron en silencio hacia el interior, cada paso amplificado por la quietud. Al doblar la esquina hacia el pasillo que conducía al salón, una sombra se deslizó fugazmente por el rabillo del ojo de Valentina. Detuvo el aliento, mientras Miguel giraba la cabeza buscando el origen del sonido. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, aunque no exenta de tensión. Nadie respondió. Solo el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes cubiertas por cuadros antiguos y fotografías familiares. La atmósfera se cargó de una electricidad palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar. De repente, un golpe seco resonó en la cocina. Ambos se dirigieron hacia allí con pasos apresurados. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, encontraron el interior revuelto, cajones abiertos, utensilios caídos, y sobre la mesa, un viejo sobre de papel craft que no estaba antes. Valentina se acercó con cautela y tomó el sobre, que llevaba su nombre escrito con una caligrafía desconocida y elegante. Lo abrió con dedos temblorosos, y dentro encontró una fotografía en blanco y negro. Era una imagen antigua, tomada en una plaza que no reconocía, pero que a Miguel le resultó extrañamente familiar. Esto, murmuró él. Es el pueblo donde crecí, pero esa plaza no aparece en ningún mapa moderno. Valentina frunció el ceño mientras examinaba la fotografía. En ella, un hombre joven, de semblante serio, posaba con una expresión que parecía esconder más de lo que mostraba. En su brazo izquierdo, tatuada con tinta negra y líneas definidas, estaba la misma flecha que Miguel llevaba ahora. ¿Quién es?, preguntó Valentina, sintiendo que la historia que creía conocer se desvanecía en las sombras del misterio. Mi padre, respondió Miguel con voz baja. Nunca me habló mucho de él. Murió cuando yo era pequeño, y siempre hubo cosas que quedaron sin explicar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso invisible. Valentina sintió que el suelo podía abrirse bajo sus pies,
llevándola a un abismo de secretos y enigmas que amenazaban con devorar todo a su paso. De repente, un ruido procedente del piso superior hizo que ambos se giraran al unísono. Un crujido, seguido de un susurro apenas audible, como un aliento helado que rozaba las paredes. Miguel sacó del bolsillo una pequeña linterna y avanzó con paso firme hacia la escalera, Valentina detrás. Aferrándose a su mano, subieron al piso con cautela. La oscuridad los envolvía, y solo la débil luz de la linterna iluminaba fragmentos del pasillo y las puertas cerradas. Al llegar al final, escucharon un suspiro profundo, casi humano, que parecía venir del despacho. Miguel abrió la puerta lentamente y encendió la luz. El despacho estaba vacío, salvo por una vieja mesa de roble, libros amontonados y una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Sobre la mesa, una nota escrita a mano decía: "La verdad está donde menos se espera". Valentina se acercó a la caja y trató de abrirla, pero el candado resistía. Miguel buscó en los cajones y encontró una llave pequeña, la introdujo en la cerradura y giró con cuidado. Al abrirse, descubrieron documentos amarillentos, cartas y un diario con una cubierta de cuero desgastado. Con manos temblorosas, Miguel comenzó a leer en voz baja. Las primeras páginas hablaban de un amor prohibido, de pactos secretos y de una traición que había marcado a la familia durante generaciones. Valentina escuchaba, atrapada por la narrativa que parecía reflejar su propia lucha interna. "No sabía que mi padre llevaba una doble vida", dijo Miguel. "Esto explica muchas cosas, y quizás también porque alguien quiere que no descubramos la verdad". En ese momento, un golpe seco volvió a resonar, esta vez desde la ventana. Al girar, vieron una figura oscura que desaparecía entre los arbustos del jardín bajo la luna llena. Valentina y Miguel se miraron, conscientes de que habían cruzado una línea invisible. Lo que comenzó como un encuentro casual se había convertido en una red de secretos, mentiras y peligros que los envolvía sin posibilidad de escape. Mientras cerraban la caja y se preparaban para llamar a Javier, el teléfono de Valentina vibró en la mesa. Era un mensaje sin remitente que decía: "No busques donde no debes, o las sombras te devorarán". El futuro se presentaba incierto, y una pregunta latente rompía la calma de la noche: ¿quién acechaba en las sombras de Villanueva de Oscos, y qué precio estarían dispuestos a pagar para proteger un secreto que podría cambiarlo todo? Porque en ese pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenido, el pasado nunca muere, solo espera paciente para volver a despertar. El mensaje en el teléfono de Valentina permaneció en la pantalla, temblando con la vibración residual del último aviso, como si fuera un latido oscuro que se negaba a cesar. Sus dedos se aferraron con fuerza al dispositivo mientras el frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana abierta, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Quién podría ser?, susurró, apenas audible, como si temiera que su voz despertara a la amenaza invisible que los acechaba. Miguel cerró la caja con un movimiento lento, casi reverente, y guardó la llave en el bolsillo de su camisa. Sus ojos verdes se clavaron en ella con una mezcla de determinación y miedo. "No lo sé", respondió, "pero está claro que alguien no quiere que sigamos investigando". El silencio se instaló entre ambos, pesado y denso, hasta que un sonido inesperado rompió la tensión: el ladrido lejano de un perro, seguido de pasos apresurados que se acercaban por el camino de entrada. Valentina y Miguel se miraron con rapidez y bajaron las escaleras en silencio, tratando de no hacer ruido. Al asomarse por la ventana, vieron a Javier entrando con una mochila al hombro y el rostro preocupado. ¿Qué ocurre?, preguntó al entrar en la sala. "Me han llamado del trabajo, necesito ir a la central. Hay un problema con una de las turbinas y me necesitan urgente". Valentina asintió con la cabeza, intentando ocultar la inquietud que le carcomía el pecho. "Está bien, ve con cuidado", dijo con voz firme. "Aquí estaremos". Javier salió rápido, y la puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la casa como un presagio. Valentina y Miguel se quedaron solos, rodeados por las sombras que parecían multiplicarse con cada minuto que pasaba. "No podemos quedarnos aquí", dijo Miguel con voz baja. "Necesitamos salir, buscar ayuda, alguien que pueda protegernos". Ella asintió, consciente de que la vida que había llevado hasta ese momento se desmoronaba ante sus ojos. Se puso el abrigo y recogió la bolsa con los documentos que Miguel había guardado. "Vamos a la casa de Carmen", propuso. "Ella siempre ha sido una persona de confianza, y quizás pueda ayudarnos". Sin perder tiempo, salieron al jardín, donde la noche envolvía los árboles centenarios y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma de las lilas en flor. La luna, apenas visible entre las nubes,
Iluminaba tenuemente el camino hacia el pueblo. Mientras caminaban, un crujido en el bosque cercano los hizo detenerse en seco. La sombra de una figura se deslizó entre los árboles, desapareciendo tan rápido como había aparecido. «No estamos solos», susurró Valentina, apretando la mano de Miguel. «Lo sé», contestó él. «Pero no vamos a dejar que nos intimiden». Llegaron a la casa de Carmen, una construcción tradicional de piedra y madera con ventanas adornadas por cortinas de encaje. Carmen les abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en preocupación al verlos tan alterados. «¿Qué pasa?», preguntó, invitándolos a entrar. Dentro, el calor de la chimenea creaba un refugio acogedor que contrastaba con la tensión que se respiraba. Valentina y Miguel le contaron todo: el hallazgo de la fotografía, el diario, los mensajes amenazantes y la presencia invisible que los seguía. Carmen escuchó atentamente, sus ojos claros llenos de una mezcla de incredulidad y miedo. «Esto va más allá de lo que imaginaba», dijo finalmente. «Hay historias antiguas, pactos entre familias, cosas que se han mantenido en secreto para proteger a todos. ¿Sabes algo de ese hombre en la foto?», preguntó Miguel, mostrando el retrato. Carmen lo observó con detenimiento y luego asintió lentamente. «Ese es Alejandro», dijo en voz baja. «Mi abuelo me contó que tuvo un destino trágico, envuelto en misterios y decisiones que marcaron el pueblo para siempre». El silencio se hizo de nuevo presente, pero esta vez con un matiz diferente, una mezcla de respeto y temor por aquello que aún estaba por descubrirse. De repente, un golpe en la ventana los hizo sobresaltarse. Al mirar hacia afuera, vieron una nota pegada con cinta adhesiva. Valentina la recogió con manos temblorosas y leyó en voz alta: «Dejad de buscar o el pasado os devorará». La amenaza era clara, y con ella, la certeza de que la verdad tenía un precio muy alto. Mientras las llamas de la chimenea danzaban, lanzando sombras en las paredes, los tres comprendieron que estaban en el umbral de algo mucho más grande que ellos, una historia tejida con secretos, traiciones y deseos ocultos que podrían cambiar sus vidas para siempre. En lo profundo del bosque, una figura observaba, con una sonrisa fría y calculadora, sabiendo que el juego apenas comenzaba y que la oscuridad guardaba muchas cartas por revelar.